Este video tiene como objetivo educar a la audiencia sobre las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad cometidos bajo el régimen soviético, particularmente durante el liderazgo de Stalin. Asimismo, desafía narrativas simplistas y fomenta la reflexión crítica sobre la historia de la URSS. Las purgas y el gran terror, la maquinaria del miedo y la aniquilación. Imagina un país donde tus vecinos te espían, donde un chiste inocente puede costarte la vida y donde la lealtad al líder es la única moneda de supervivencia. Así era la Unión Soviética entre 1934 y 1938, un periodo que la historia ha bautizado como las purgas o más sombríamente el gran terror. Este no fue un brote de violencia esporádica, fue una campaña sistemática de represión masiva orquestada con precisión quirúrgica por Joseph Stalin y su infame policía secreta, el NKVD. Su objetivo, purgar la sociedad soviética de cualquier elemento indeseable, real o imaginario. Nadie, absolutamente nadie, estaba a salvo. Los primeros en caer fueron los viejos bolcheviques, los camaradas de Lenin que podían tener una voz propia. Tras grotescos juicios de Moscú, donde se les obligó a confesar conspiraciones imposibles con potencias extranjeras, fueron ejecutados. Era una declaración brutal. Stalin no toleraría rivales ni disidentes, ni siquiera en el pasado. Pero las purgas escalaron rápidamente. El ejército rojo fue diezmado. Miles de sus oficiales más experimentados, incluyendo figuras claves como el mariscal Tuyachevsky, fueron arrestados, torturados y fusilados. Esta purga de la cúpula militar debilitó gravemente a la URSS justo antes de la Segunda Guerra Mundial. La maquinaria del terror se extendió a cada rincón de la sociedad. Médicos, científicos, ingenieros, artistas, escritores e incluso simples campesinos y obreros fueron barridos en oleadas de arrestos masivos. Las tristemente célebres órdenes operativas del NKVD establecieron cuotas de enemigos del pueblo a arrestar y ejecutar por región, incentivando a los agentes a superar esos números. El destino de los condenados era doble: la ejecución inmediata o una sentencia en los gulags, el vasto e inhumano sistema de campos de trabajo forzado que se extendía por las regiones más gélidas e inhóspitas de la Unión Soviética. En estos campos de la muerte lenta, la vida era una agonía diaria de hambre, enfermedad, frío extremo y un trabajo extenuante bajo la supervisión de guardias brutales. La supervivencia era la excepción, no la regla. La paranoia de Stalin no solo buscaba eliminar oponentes, sino también disciplinar a la población a través del miedo absoluto. Se creó una atmósfera de sospecha generalizada donde nadie confiaba en nadie, ni siquiera en su propia familia. Las delaciones se volvieron comunes, motivadas por el terror o por la esperanza de ganar algún favor. El legado del gran terror es un capítulo de dolor y destrucción sin precedentes en la historia humana. Millones de vidas se perdieron, la sociedad soviética quedó traumatizada por décadas y el camino hacia la dictadura totalitaria se cimentó con la sangre de inocentes. Es una verdad que debemos confrontar para comprender la verdadera naturaleza de uno de los regímenes más brutales del siglo XX. Hambrunas provocadas, el Holodomor, el genocidio por hambre en Ucrania. Mientras el mundo se recuperaba de la Gran Depresión y la Unión Soviética proyectaba una imagen de progreso y abundancia, en el corazón de su supuesta cosecha dorada se cocinaba una de las catástrofes humanitarias más brutales y deliberadas del siglo XX. Hablamos del Holodomor. Entre 1932 y 1933, la tierra negra fértil de Ucrania, tradicionalmente el granero de Europa, se convirtió en un vasto cementerio. Esta no fue una hambruna natural causada por sequías o plagas, fue una hambruna provocada por el Estado, una herramienta política de exterminio utilizada por el régimen de Joseph Stalin. El origen de esta tragedia se encuentra en la política de colectivización forzosa de Stalin. El Kremlin exigió que los campesinos entregaran sus tierras y animales a granjas colectivas, rompiendo siglos de tradición y propiedad privada. Aquellos que se resistían, los llamados kulaks, un término despectivo para campesinos prósperos o independientes, fueron brutalmente reprimidos y despojados de sus bienes y deportados a los gulags o ejecutados. Una vez que las granjas fueron colectivizadas, el Estado soviético impuso cuotas de producción de grano exorbitantes e inalcanzables. Incluso si se cumplían, la mayor parte de la cosecha era confiscada para ser exportada o para alimentar a las ciudades y al ejército rojo. Las brigadas de confiscación del NKVD y activistas del partido recorrían las aldeas, llevándose hasta la última migaja de grano, las semillas e incluso los alimentos personales. Mientras millones de ucranianos morían de hambre, el régimen soviético seguía exportando millones
millones de toneladas de grano al extranjero. Era un arma silente y devastadora. Las carreteras que salían de las aldeas ucranianas fueron bloqueadas, impidiendo que la gente buscara comida en otros lugares. Se impusieron leyes de la espiga, criminalizando a cualquiera que recogiera siquiera un puñado de grano de los campos ya cosechados, castigado incluso con la ejecución. El resultado fue el Holodomor, una muerte por hambre en masa. La gente comía hierba, cortezas de árboles, animales muertos. Las aldeas se convirtieron en pueblos fantasmas y las calles se llenaron de cadáveres. Se estima que entre 3.5 y 7 millones de personas perecieron solo en Ucrania. Familias enteras fueron aniquiladas. El canibalismo, por horror que parezca, se hizo presente en algunas áreas como un último recurso desesperado. Durante décadas, la Unión Soviética negó la existencia del Holodomor, lo catalogó como una mala cosecha y reprimió cualquier intento de recordar o investigar. Sin embargo, tras la disolución de la URSS, los documentos desclasificados y los testimonios de supervivientes han revelado la escalofriante verdad. Fue un acto deliberado diseñado para quebrar la resistencia campesina ucraniana y aplastar su identidad nacional. Hoy, el Holodomor es reconocido por numerosos países como un acto de genocidio, un crimen contra la humanidad. Es un recordatorio sombrío de cómo un estado totalitario puede usar el alimento no solo como un recurso, sino como un arma de exterminio masivo, una política que buscaba no solo controlar la producción, sino también erradicar una identidad y una voluntad de ser libre. La masacre de Katyn, un crimen de guerra soviético y décadas de mentiras. En la primavera de 1940, mientras la atención del mundo se centraba en la invasión nazi de Europa, en un espeso bosque cercano a la ciudad rusa de Smolensk se perpetraba uno de los crímenes de guerra más oscuros y mejor guardados de la Unión Soviética, la masacre de Katyn. Para entender Katyn, debemos recordar el pacto Molotov-Ribbentrop de 1939, que dividió Polonia entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Tras la invasión soviética del este de Polonia, decenas de miles de soldados polacos, oficiales, intelectuales y miembros de la élite fueron capturados y llevados a campos de prisioneros de guerra soviéticos. Entre estos prisioneros se encontraban la flor y nata de la nación polaca, oficiales del ejército, policías, profesores, médicos, abogados, ingenieros, hombres que representaban el liderazgo futuro de Polonia. Se estima que alrededor de 22.000 de ellos estaban retenidos en campos como Kozelsk, Ostashkov y Starovelsk. En abril de 1940, Stalin y el Politburo soviético tomaron la decisión macabra. Firmaron una orden secreta para liquidar a estos prisioneros. No hubo juicios, no hubo acusaciones formales. En el mayor secreto y de forma sistemática fueron trasladados en grupos a los bosques y fusilados. El método era brutalmente eficiente. Los prisioneros eran atados, se les amordazaba y se les disparaba en la nuca a quemarropa. Luego, sus cuerpos eran apilados en fosas comunes excavadas previamente en el bosque. El silencio era absoluto y la evidencia cuidadosamente enterrada. La verdad de Katyn salió a la luz por primera vez en 1943, cuando las fuerzas alemanas ocuparon la zona y descubrieron las fosas. Inmediatamente, la Alemania nazi intentó usar el descubrimiento como propaganda antisoviética. La respuesta de Moscú fue una rotunda y enérgica negación. Durante décadas, la propaganda soviética mantuvo firmemente que la masacre había sido perpetrada por los nazis. A pesar de la abrumadora evidencia forense y los testimonios de los pocos sobrevivientes, la URSS mantuvo su mentira como una férrea obstinación, incluso amenazando a quienes insinuaran la verdad. Solo en 1990, bajo la era de Mikhail Gorbachev y la Glasnost, el gobierno soviético finalmente admitió su responsabilidad por la masacre de Katyn, calificándola de uno de los peores crímenes del estalinismo. Katyn no es solo un crimen de guerra, es también un símbolo de la deshonestidad y la manipulación histórica que caracterizaron al régimen soviético. Representa el asesinato de una élite, la aniquilación de una nación y el intento deliberado de enterrar la verdad. Un sombrío recordatorio de que la verdad, por más que se intente sofocar, siempre encuentra el camino para salir a la luz. Represión en países satélite. El yugo soviético sobre Europa del Este. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética no solo emergió como una superpotencia, sino que también estableció una esfera de influencia férrea en Europa del Este. Lo que Moscú llamaba estados hermanos o democracias populares eran en realidad países satélites sujetos a su control político, económico y crucialmente militar. Desde Polonia hasta Hungría, Checoslovaquia, Alemania del Este, Bulgaria y Rumania, estos países fueron forzados a adoptar el modelo comunista soviético. Sin embargo, a lo largo de las décadas, los intentos de esos pueblos por buscar una mayor autonomía, reformar el sistema o simplemente reclamar más libertad fueron respondidos con una brutalidad implacable
inexplicable por parte del Kremlin. El primer gran desafío a la hegemonía soviética llegó en Hungría en 1956. Inspirados por la desestalinización y deseosos de más libertad, los húngaros se levantaron. Estudiantes, trabajadores y militares se unieron en una revolución que exigía el fin del control soviético y la instauración de una democracia. El primer ministro Imre Nagy, apoyando las demandas populares, anunció la retirada de Hungría del Pacto de Varsovia. La respuesta de Moscú fue rápida y devastadora. Temiendo un efecto dominó en el bloque, el 4 de noviembre de 1956, una masiva fuerza de tanques soviéticos y tropas invadió Budapest. La revuelta fue aplastada sin piedad. Miles de húngaros murieron. Muchos más fueron arrestados, ejecutados o huyeron al exilio. El mensaje era claro: la soberanía de los países satélite terminaba donde empezaban los intereses soviéticos. 12 años después, en Checoslovaquia, en 1968, surgió un nuevo intento de reforma conocido como la Primavera de Praga. Bajo el liderazgo de Alexander Dubček, el Partido Comunista Checoslovaco intentó crear un socialismo con rostro humano, buscando mayor libertad de prensa, más apertura política y autonomía económica, sin abandonar el socialismo. Esta apertura, sin embargo, fue vista por el Kremlin como una peligrosa desviación. El 21 de agosto de 1968, las fuerzas del Pacto de Varsovia, lideradas por la URSS, invadieron Checoslovaquia. A pesar de la resistencia pacífica de la población que se enfrentaba a los tanques con carteles y discusiones, la ocupación militar forzó el fin de las reformas y la restauración de un gobierno leal a Moscú. Estos no fueron incidentes aislados. La doctrina Brezhnev, nombrada así por el líder soviético Leonid Brezhnev, enunciada tras la Primavera de Praga, justificaba la intervención militar soviética en cualquier país socialista si consideraban que su régimen estaba amenazado. Era la declaración formal de que la soberanía limitada era la única regla para sus vecinos. Desde la construcción del muro de Berlín en 1961 para evitar la huida masiva de Alemania del Este, hasta la represión de huelgas en Polonia en décadas posteriores, la mano de hierro de Moscú se sintió en toda Europa del Este. La represión en los países satélites no solo causó miles de muertos y heridos, sino que también sofocó la esperanza de libertad y sumió a estas naciones en un profundo resentimiento y estancamiento que duraría hasta la caída del muro de Berlín y el colapso de la propia Unión Soviética. Un legado de terror y la lucha por la verdad. El legado de la URSS es complejo y controvertido. Para algunos fue un intento fallido de construir una sociedad más justa, pero para millones fue un régimen de terror, represión y muerte. Las purgas, el holodomor, las deportaciones masivas y la implacable represión no son meras notas al pie de página de la historia. Son los capítulos oscuros que debemos recordar, no para demonizar ni para sembrar el odio, sino para entender las consecuencias devastadoras del totalitarismo, la deshumanización y la negación de la verdad. Recordar es un acto de justicia para las millones de víctimas que sufrieron en silencio y una advertencia para las generaciones futuras. La historia de la URSS nos enseña que el poder sin límites y la ideología inflexible pueden conducir a las mayores atrocidades. Solo reconociendo plenamente el pasado con sus luces y sus sombras, podemos construir un futuro donde la dignidad humana y la libertad sean verdaderamente inalienables. La verdad siempre prevalece. Si este video te ha ayudado a comprender mejor este periodo de la historia, dale me gusta, suscríbete para más contenido y comparte para que la verdad de estos crímenes no se olvide. Asimismo, te invito a conocer cómo y por qué crearon un mito sobre la Wehrmacht, las fuerzas armadas alemanas en la Segunda Guerra Mundial, limpiando sus aberrantes crímenes, dando clic en el video enlace.